Mucho hemos hablado de la Tercera Guerra Mundial, de cuáles serán posiblemente las causantes de este conflicto, cuáles principales países se verán envueltos en la guerra y qué objetivos quiere la élite alcanzar con esta nueva guerra mundial. Pero poco hemos hablado de los artífices del sistema. ¿Quiénes son esa famosa élite? ¿A qué sociedades pertenecen? ¿Y cómo han llegado hasta donde han llegado? En este vídeo vamos a abordar todo lo posible estas cuestiones sobre los artífices. La gente siempre tiende a ver como únicos responsables del mal en el mundo a los líderes políticos, ya que los medios de comunicación juegan bien su papel en manipular y ocultar información sobre los culpables directos que usan a estos títeres políticos. Uno solo tiene que echar un vistazo a las hemerotecas de la historia para ver que esto que aquí se expone es cierto. ¿Sabía usted que Hitler había sido financiado antes y durante su auge por empresas norteamericanas? ¿Que detrás de la Revolución Rusa y el surgir del comunismo estuvo la élite económico-financiera? Anthony Sutton, economista e historiador británico, escribió unos volúmenes titulados Wall Street y el ascenso de Hitler, Wall Street y el ascenso del bolchevismo, en los que el autor nos detalla escrupulosamente qué empresas y personalidades norteamericanas financiaron a ambas ideologías totalitarias. De entre esas personalidades se encontraba la familia Rockefeller, familia que siempre nombramos a la hora de hablar de uno de los componentes de la élite, que junto con otras familias como los Rothschild han ido a lo largo de los tiempos amasando poder y junto con otras personalidades y agrupaciones han diseñado el sistema de nuestros días. Estas familias, por medio de sus inmensas fortunas, empresas, corporaciones y entidades financieras, han estado detrás de numerosos acontecimientos, como la Primera y Segunda Guerra Mundial, la creación de la Reserva Federal, la fundación de la ONU, y están a cargo de influyentes y poderosos grupos como el conocido Grupo Bilderberg o la Comisión Trilateral. No pretendemos simplificar a la élite en solo estas dos familias porque sería una completa falacia, pues como decimos, son parte de la élite. Pero en esta élite se encuentran grupos más antiguos que los que hemos señalado, unas sociedades que surgieron desde largo tiempo atrás y que inteligentemente han sabido perdurar y hacer creer a la gran mayoría de la población que no existen o que no tienen influencia o poder alguno y que tan solo son ciencia ficción. Hablamos de la masonería. La masonería se cree que procede de la Orden de los Templarios, quienes en su día llegaron a cosechar tanto poder que se temía que estos fueran a hacerse con el control. De esta forma, la Iglesia y el rey de Francia de por entonces, Felipe IV, llevaron a cabo la persecución y exterminación de casi todos los templarios, ya que algunos de ellos huyeron a Escocia. Pasado un tiempo, resurgirían con el nombre de masones, los cuales vendrían a ser, entre otros oficios, constructores de catedrales e iglesias, lugares donde dejarían impresos sus símbolos y poco a poco se irían extendiendo a los diferentes campos del sistema: la economía, las finanzas, la política, la religión, alcanzando así el control del mundo. Una vez asentados en Europa, pasarían a América, estando detrás de las revoluciones independentistas contra el Imperio Británico y Español y estando presentes en prácticamente todos los continentes del mundo. Reyes, presidentes, banqueros, empresarios, abogados, astronautas, la masonería, cuan pulpo, extiende su influencia y dominio a toda clase de profesión y ámbito. Para ver el poder e influencia de estas sociedades a lo largo de la historia, solo tenemos que ver la cantidad de personalidades importantes que han sido masones y cuyas acciones han sido vitales para conseguir objetivos de la élite. Napoleón, Simón Bolívar, Salomón von Rothschild, Stalin, Lenin, Karl Marx, Churchill, la reina de Inglaterra, su padre y bisabuelo también lo fueron, el Papa Francisco. Son solo unas pocas personalidades de las muchas que han pertenecido o pertenecen a la masonería. Si se ha fijado usted, todos esos personajes tienen un gesto en común, el ocultar la mano bajo la chaqueta, lo cual viene a ser un símbolo masón.
Para que vea más clara aún la implicación de la masonería en tantos y tantos acontecimientos históricos, esta sociedad estuvo detrás de, por ejemplo, la Revolución Francesa, tras la cual pondría al mando de Francia a uno de los suyos, es decir, Napoleón Bonaparte, y pudiéndose apreciar símbolos masónicos en la Declaración de los Derechos Humanos. La masonería también estuvo detrás de las revoluciones latinoamericanas contra el Imperio Español, siendo varios de los líderes revolucionarios y futuros gobernantes masones. Si recuerda, anteriormente hablamos de cómo empresas norteamericanas financiaron tanto el ascenso de Hitler como la revolución comunista de Lenin, y tanto Lenin como Stalin eran masones. Y si tenemos en cuenta que Karl Marx era también masón, veremos que el comunismo no es más que otra ideología prefabricada por la élite. Se rumorea que el hundimiento de Lusitania en 1915 fue permitido por Winston Churchill, primer Lord de Almirantazgo de por entonces. Decidió no escoltar al transatlántico al pasar este por aguas en conflicto, permitiendo que el buque fuera torpedeado por los alemanes. En esta embarcación británica viajaban ciudadanos americanos, lo cual sirvió para convencer a la opinión pública de que Estados Unidos entrara en la Primera Guerra Mundial. Para que usted vea cuán verídico es que esta sociedad ha estado detrás de las dos últimas guerras mundiales, es necesario nombrar al masón norteamericano Albert Pike, quien en 1871 escribió una carta a su compañero masón italiano Giuseppe Mazzini, en la que le detallaba la planificación de 3 guerras mundiales. Y sin duda, la masonería ha estado y está muy presente en los Estados Unidos. Numerosos presidentes de los Estados Unidos han sido masones, plasmando además por doquier su simbología. La masonería es una sociedad que converge con otras sociedades de su misma índole, como los Iluminados de Baviera, los Rosacruces, Skull and Bones, los Jesuitas o el Bohemian Club. En la segunda parte de este vídeo vamos a hablar de los símbolos que usan estas sociedades y que han plasmado en prácticamente todas las ciudades del mundo, en nuestra cultura, nuestro día a día, en la música, y que esconden un culto común a algo o más bien a alguien. Esta segunda parte viene a tener un contenido más esotérico y por tanto menos creíble, algo que se produce debido al sistema, el cual nos dice en qué creer y en qué no creer, por medio del cine y la televisión, programando nuestras mentes, indicándonos lo que debemos ver como ciencia ficción y lo que debemos ver como algo real y factible. Así que le pido que durante unos minutos abra su mente al contenido que vamos a contar a continuación. Vivimos en un mundo plagado de símbolos, por doquier, son parte de nuestra vida y por lo tanto nuestro día a día, pero hay ciertos símbolos que es importante conocer su contenido y en definitiva pararnos a ver qué representan o a quién hacen referencia. Unos símbolos que se usan en ritos y ceremonias características de estas sociedades secretas. Estas sociedades se basan en los símbolos de las religiones antiguas, especialmente la babilónica, la egipcia, la griega, copiándolos y adorando a esos mismos dioses paganos, los cuales se encuentran representados en numerosos edificios emblemáticos del mundo, especialmente en Europa y Estados Unidos. Empecemos con el símbolo más famoso, el Udyat u ojo que todo lo ve. Es un símbolo característico del antiguo Egipto, que viene a representar, egipcianamente hablando, al dios Horus, es decir, al dios Sol. Este símbolo es usado principalmente por los Illuminati y los masones, estando muy presente en los templos católicos, la música, la ropa, el billete de $1 y en algún que otro edificio. Al ojo que todo lo ve se le representa haciendo el gesto de taparse un ojo, como así hacen muchos famosos artistas. El búho es otro símbolo esotérico muy usado por los Illuminati que proviene de la antigua Grecia y que representa la sabiduría. El búho además podemos encontrarlo simbolizado en billetes de diferentes países, como nuevamente en el dólar estadounidense, así como edificaciones actuales y antiguas, como el Capitolio de Estados Unidos y el Vaticano. Este animal es también símbolo de otra sociedad, como el ya nombrado Bohemian Club. Al igual que el búho,
La serpiente es otro símbolo esotérico que representa la sabiduría, además de la astucia, la salud y el mal. Venerado desde la antigüedad, es quizás el símbolo más presente en prácticamente todas las religiones y culturas antiguas. En Babilonia, muy especialmente en el antiguo Egipto, en Grecia, la antigua Roma, en la cultura azteca, conocido como Quetzalcóatl, en la cultura hindú, en la budista. En todas estas culturas, la serpiente es venerada como un dios y no vista como el mal, como así se hace en el cristianismo y en el islam. En el antiguo Egipto, Uadjet, la cobra, era la señora del cielo, símbolo del calor ardiente del sol y la llama del fuego, viendo cómo a veces se representaba al ojo que todo lo ve con el sol y la serpiente. En la antigua Grecia y Roma se representaba con el caducio de Hermes o también en el dios Esculapio, representando a través de Hermes el comercio y la economía, estando este símbolo muy presente en muchos edificios emblemáticos, especialmente en bancos nacionales, bolsas. No deja de sorprender que la serpiente esté presente en tantas y tantas diferentes culturas que no se conocían entre sí ni tenían manera de comunicarse por aquellos tiempos. Exceptuando a las culturas babilónica, griega, egipcia y romana, que se dice se fueron traspasando los dioses y símbolos, pero las culturas asiáticas y americanas de nada podían conocerse. ¿Cómo entonces llega este símbolo a prácticamente todos los rincones del mundo y siendo venerado como un dios? Sigamos con otros símbolos ocultistas. La cruz, aunque pueda parecernos un símbolo cristiano, es un símbolo más antiguo con raíces paganas, siendo usada ya en la antigua Babilonia como una forma de representar al dios Sol. La cruz simbolizaba los rayos del sol cuando miramos hacia este, dándosele nombre a este símbolo como cruz solar. Este símbolo fue usado también en el antiguo Egipto, en el hinduismo, en la cultura celta, en la cultura budista, en Roma. La cruz, al igual que la serpiente, está muy presente en casi todas las culturas antiguas y fue introducida en la religión católica como símbolo principal del cristianismo tras la crucifixión de Jesús. En las iglesias católicas podemos ver cruces con rayos solares, formando a veces una cruz de 4 líneas, símbolo atribuido al dios solar, simbolizado en el Vaticano como en ceremonias y en la plaza del mismo, al igual que en la bandera de Reino Unido, en la bandera vasca. Los dioses y símbolos paganos fueron adoptados por los masones, los Illuminati y el resto de sociedades secretas, introduciendo estos símbolos en nuestra sociedad y cultura. Poco a poco se fueron introduciendo en todos los campos del sistema, empezando por el político y religioso, pues en las antiguas catedrales y en el Vaticano podemos observar estos símbolos esotéricos. Por supuesto, ya antes de que los masones aparecieran, el Imperio Romano introdujo estos símbolos provenientes de las religiones paganas en la religión cristiana. Si nos fijamos en el Vaticano, podemos ver la presencia de un obelisco, símbolo pagano del antiguo Egipto que hacía honor al dios Sol, justo encima de la cruz solar de 4 líneas que nombramos anteriormente. Este símbolo está presente en numerosas ciudades del mundo, como en Washington, París. Si nos fijamos en la mitra del Papa y obispos, vienen a presentar el mismo diseño que los gorros usados por los sacerdotes de Babilonia, unos gorros con forma de boca de pez que simbolizan al dios pez Dagón. Los báculos usados por los papas y obispos están inspirados en los báculos del antiguo Egipto, siendo estos a veces serpientes enroscadas. Pero los símbolos esotéricos que más han sido introducidos en el sistema son, junto con el ojo que todo lo ve, la serpiente y el búho, la estrella de 5 puntas y la de 6 puntas. La estrella de 5 puntas se dice simboliza la tierra, el aire, el agua, el fuego y espíritu, siendo este un símbolo mágico proveniente de la antigua Babilonia y siendo usado por sectas satánicas y brujería, usándose tanto boca arriba como boca abajo. El pentagrama invertido, que todos bien sabemos es un símbolo estelar del satanismo, representa la cabeza del Baphomet, la cabeza del chivo, o también conocido como el dios Pan, escenificado como un sátiro o fauno, mitad hombre, mitad cabra con cuernos de este animal. La estrella de 6 puntas, aunque se asocia directamente con el judaísmo, es un símbolo que proviene también de la antigua Babilonia, habiendo sido incorporado en otras religiones como la hindú, la cristiana, el islam y, por supuesto, en sociedades como la masonería.
y se dice que simboliza los dos mundos, el carnal y el espiritual. Es otro símbolo que, al igual que el pentagrama de 5 puntas invertido o no invertido, está muy presente en nuestro sistema. Todos estos símbolos son solo un ejemplo de los signos usados por las sociedades secretas, tomados por estas de las religiones paganas antiguas y que vemos en nuestra vida cotidiana. Pero, ¿por qué la élite decide adoptar estos símbolos, a estos dioses, si se supone que era una forma primitiva del ser humano de buscar a qué adorar? Cosas que en nuestro tiempo ya no encajan, más teniendo en cuenta que la masonería está compuesta por grandes personalidades, inteligentes, ya sean políticos, presidentes, reyes, filósofos, astronautas, banqueros, que se supone que están por encima de estas supercherías. ¿Por qué vemos por doquier estos símbolos, a estos dioses? ¿Qué o a quién representan realmente? Vivimos en un sistema que nos dice en qué creer y en qué no creer, y que por tanto diseña nuestra mente. Así que, ¿qué pensaría usted si le dijera que todos esos dioses antiguos, todos esos símbolos usados y adorados por la élite, vinieran a representar desde que el hombre existe a Lucifer y a sus ángeles caídos? Puedo ya imaginar una sonrisa en su cara, y quizás ello sea prueba del éxito del sistema. Pero ni yo estoy en posesión de la verdad, ni ningún ciudadano común está en posesión de negar o afirmar nada al 100%. Pero si analizamos la historia, los símbolos, lo que representan, y vemos que sociedades ocultistas formadas por las mismas personas que nos gobiernan usan esos símbolos y adoran a esos dioses, quizás esta teoría no sea tan disparatada. Veamos. La serpiente como símbolo de sabiduría, salud, mal, astucia, presente en prácticamente todas las culturas antiguas, cuando éstas entre sí no se conocían. El pentagrama, que es usado por satanistas y que representa la cabeza de Satanás en forma de Baphomet, muy presente en las sociedades secretas y en el sistema. El fuego, que es un símbolo del que aún no hemos hablado, que representa principalmente el conocimiento. Ese conocimiento que Lucifer, príncipe de la luz, entrega al ser humano, lo cual enfurece a Dios. Ese mismo conocimiento en forma de serpiente, esa serpiente que en el cristianismo con la manzana entrega el conocimiento a Adán y Eva bajo el engaño de que serán poderosos como Dios. El mito de Prometeo, el titán que se sublevó al Dios Padre y entregó el fuego, el conocimiento a los seres humanos. Ya que nos hemos enfocado en el símbolo del fuego, de la luz, recuerde, Lucifer, luz, príncipe de la luz, podemos ver cómo no solo encontramos representaciones de Prometeo en el sistema, sino también en otras formas, como la famosa Estatua de la Libertad, la cual fue construida por un masón, Frederick August Bartholdi, o Columbia Pictures, ambas representando a la diosa griega Libertas, o lo que es lo mismo, Lucifer o alguno de sus ángeles caídos. Curiosamente, ese fuego, junto con el caduceo, los encontramos en la figura de Baphomet, cuya figura más moderna fue creada por un masón ocultista. Ese sol y fuego los encontramos también en imágenes cristianas, como por ejemplo los rayos de luz o de sol que siempre hay en las cabezas de santos, vírgenes y Jesucristos. Cabe destacar además otros signos que idolatran a Lucifer, como los que realizan famosos, ya sean cantantes, políticos, papas, personalidades de la iglesia, actores. Hablamos de la mano cornuda, la cual simboliza el amor a Satanás, globalizándose este símbolo especialmente en la juventud por medio de grupos de rock and roll. Formar el 666 con la mano y colocándola en uno de los ojos o en ambos simboliza el número de la bestia, es decir, el número de Lucifer. Luz, fuego, serpiente, búho, sol y demás símbolos desembocan en lo mismo, en el conocimiento que Satanás, Lucifer, Baphomet, Prometeo, Quetzalcóatl entrega al ser humano. Son solo algunos de los nombres que se atribuye a sí mismo tanto Lucifer como sus ángeles caídos y que a lo largo de la historia de la humanidad se presentan a los seres humanos en forma de diferentes dioses y seres, intentando así ya no solo apartar a la humanidad de la creencia de un único Dios, sino también para poco a poco ir introduciéndose en nuestro mundo y hacerse con el control de este hasta nuestros días. De ser cierto todo esto, Lucifer habría conseguido no solo controlar a la humanidad y hacer que ésta haga lo que a él se le antoje y le adore de forma inconsciente, sino preparar el escenario para su gran momento. Este ser ha puesto el mundo de patas arriba, dividiendo a la humanidad, enfrentándola entre sí, fomentando el odio, la codicia, la desigualdad, haciendo que la humanidad pierda los valores, pierda la fe en sí misma y se vea totalmente débil e incapacitada para arreglar los problemas del mundo.
De esta forma, Lucifer se presentaría como la solución a todo ese caos y desorden provocado por él mismo, buscando además alcanzar su gran objetivo deseado a lo largo de los tiempos: convencer al ser humano de que Dios no existe y que por tanto no fue creado por éste. Esta fórmula de provocar un caos previo es una fórmula que lleva practicándose desde largo tiempo y que de hecho es un credo de la masonería: Ordo ab Chaos, es decir, orden sobre el caos. Claro que, si Lucifer desea esto, no puede presentarse como un falso Jesús o Mesías, ya que eso reafirmaría la existencia de Dios, y presentarse como un dios pagano ya no funcionaría y solo crearía más confusión. ¿Qué temática está muy de moda hoy en día en nuestro sistema? Alienígenas, seres de otros planetas. Una temática altamente difundida por películas, ciencia, libros, series, que ya no solo alimentan la creencia en estos seres, sino la creencia de que nos crearon largo tiempo atrás. Con esto quiero decir que Lucifer y sus ángeles caídos van a presentarse como falsos alienígenas, trayéndonos la solución a nuestros problemas, acabando con la guerra, unificando a los pueblos, trayéndonos tecnología nunca antes vista, pero sobre todo, negando la existencia de Dios. Para ello, Lucifer ha convencido a la gran mayoría de los seres humanos que él y sus ángeles caídos no existen, por medio de la programación cinematográfica, por medio de la ciencia que hace que la humanidad solo crea en aquello que puede ver y tocar, consiguiendo crear en nuestras mentes una realidad aparte y haciendo más fácil y exitosa la manipulación en nosotros. ¿Por qué cree que se hacen tantas y tantas películas sobre extraterrestres? ¿Por qué, curiosamente, todos los campos del sistema, iglesia, política, ciencia, medios de comunicación, están perfectamente alineados en este tema, afirmando que hay vida en otros planetas? ¿Por qué la masonería, que adora a Lucifer y practican rituales satánicos, están envueltos en proyectos de la NASA? Sé cuán descabellado puede estar pareciéndole todo esto, pero reflexione sobre esta hipótesis. ¿Por qué la élite, que practica estas supercherías, esta religión, e introduce por doquier estos símbolos paganos, lleva a su vez una campaña pro-extraterrestre? No tiene ningún sentido, ¿no? Unas mismas personas que a su vez convencen a la población de que no crean ni en Dios ni en Lucifer. En resumen, Lucifer, desde el inicio de los tiempos, habría estado operando en el mundo a través de un grupo determinado de seres humanos a los que ofrece conocimiento y bienestar, a cambio de que estos hicieran lo que él les dictaba para ir alcanzando una serie de objetivos. A su vez, sería adorado haciéndose pasar por dioses irreales, insertando además sus símbolos en todos los campos del sistema, creando así su propio imperio. El punto de los falsos dioses le serviría de argumento para, cuando lleve a cabo la falsa venida extraterrestre, afirmar que esos dioses eran las interpretaciones primitivas que los humanos de aquella época hacían de los supuestos extraterrestres que visitaban la Tierra. Sé cuán lunático e infantil le puede estar sonando esta teoría. Una teoría que, al igual que otras, no le vamos a pedir que crea fervientemente, pero sí que no la olvide y que incluso investigue por sí mismo. Entienda que nos han programado psicológicamente a lo largo de nuestras vidas para que ignoremos la verdad y la tomemos por inexistente. Tenemos la capacidad para cambiar este infierno. Hay que despertar, romper con nuestro miedo, llevando a cabo una revolución internacional. Abramos los ojos. La verdad nos hará libres. Si deseas más información sobre simbología pagana, haz clic en el siguiente vídeo. O si por el contrario, deseas más información sobre la falsa venida extraterrestre, haz clic en este otro vídeo.